Bienvenidos, buscadores de lo oculto y almas que encuentran consuelo en el frío de la penumbra, a una nueva entrega de Relatos del Abismo. Esta noche, el aire se vuelve más denso y el pulso se ralentiza, porque les traigo un testimonio que emana directamente de las entrañas de una tierra que ha visto demasiado. Nos trasladamos mentalmente a las alturas prohibidas de Huancavelica, en el corazón más rudo y místico del Perú, donde las montañas no son simples rocas sino gigantes dormidos con ojos de azabache que observan el paso de los siglos con una indiferencia cruel. Hablaremos de una hacienda olvidada, un monumento al abandono que se desmorona bajo el peso de una altitud que asfixia el alma y hiela la sangre de cualquier forastero desprevenido. En esos parajes desolados, donde el oxígeno es un lujo y el silencio tiene dientes que muerden la cordura. La realidad suele fracturarse para dejar pasar aquello que no debería existir en nuestro plano físico. Pero antes de que el frío de esta historia los alcance por completo, les ruego que fortalezcan nuestra comunidad, dejando su pulgar arriba y suscribiéndose para que no se pierdan ninguna de las crónicas oscuras que el destino nos entrega. Cuéntenos en la caja de comentarios desde qué rincón del planeta nos escuchan. Bajo qué cielo nocturno se encuentran protegidos hoy, y si guardan en su memoria algún secreto o vivencia que deba ser liberado, no duden en enviarlo para que sea escuchado por todos, pues el abismo está siempre sediento de nuevas voces que alimenten su eterna y voraz negrura. Prepárense, respiren profundo y cierren los ojos, pues el viaje hacia lo desconocido en las cumbres más solitarias de los Andes está por comenzar. Todo comenzó hace un par de años, en un momento de mi existencia donde las deudas acumuladas y el deseo de escapar de un pasado asfixiante me empujaron a aceptar un empleo que cualquier hombre con un poco de sensatez habría rechazado sin dudar. Acepté el trabajo de vigilar la hacienda San Jerónimo durante la temporada de invierno, una época en la que el mundo parece detenerse bajo una capa de escarcha y olvido. La oferta económica era inusualmente generosa, pero ahora comprendo que aquel dinero no era un pago por mi tiempo, sino una indemnización anticipada por mi cordura. El viaje hacia las alturas fue un descenso lento hacia el aislamiento más absoluto, dejando atrás los valles verdes para adentrarme en un territorio donde la vida parece una anomalía. La hacienda San Jerónimo no era simplemente una casa. Era una construcción inmensa de adobe y madera crujiente que se alzaba como un monumento al abandono. Sus muros de barro seco, anchos como el cuerpo de un hombre, parecían haber sido erigidos para encerrar secretos que no debían salir jamás a la luz del sol. Situada a kilómetros de cualquier rastro de civilización en las áridas alturas de los Andes, la propiedad se sentía como el último bastión de la humanidad antes de caer en el vacío. El camino para llegar fue una experiencia que puso a prueba mis nervios desde el primer kilómetro. Era una serpiente de tierra, una cicatriz polvorienta y traicionera que se retorcía con una malicia casi consciente sobre la falda de la montaña, bordeando precipicios infinitos donde las nubes quedaban por debajo de mis pies. Un solo error en el volante habría significado una caída eterna hacia las fauces de piedra de los desfiladeros. A medida que la altitud aumentaba, el paisaje se despojaba de toda vegetación, dejando solo rocas desnudas de color ocre y un cielo de un azul tan profundo que resultaba hiriente para la vista. El aire se volvía tan ralo, tan carente de la fuerza vital del oxígeno, que cada aliento dolía en los pulmones con un ardor gélido. Era como tragar agujas de hielo que se clavaban en los bronquios, obligándome a detenerme cada pocos pasos para intentar recuperar un aliento que nunca parecía ser suficiente. La falta de aire provocaba una pesadez en mis sienes, un zumbido constante que me recordaba que yo no era más que un intruso en ese reino de gigantes minerales. El silencio en esas alturas no es tranquilo, no es esa paz que uno busca en el campo para descansar del ruido de la ciudad. Es un peso material, una presión física que te aprieta los tímpanos hasta que el sonido de tu propio pulso se vuelve un estruendo insoportable. Es un silencio que tiene textura, que tiene densidad, y que te hace sentir de manera instintiva que la montaña misma te está observando con intenciones antiguas, como si los picos nevados fueran centinelas de piedra que llevan milenios esperando a que un alma desprevenida camine por sus dominios para devorar su vitalidad. Recuerdo que al llegar el sol comenzaba a ocultarse tras las cumbres, tiñendo el mundo de un color púrpura sangriento que otorgaba a la hacienda un aspecto de mausoleo gigante. Mis dos perros, que siempre habían sido valientes protectores y mis compañeros más leales, mostraron el primer signo de que algo estaba terriblemente mal.
Se trataba de dos animales robustos, acostumbrados a las inclemencias del tiempo y a enfrentar peligros sin retroceder. Pero en el preciso instante en que el motor del vehículo se detuvo y el silencio de la montaña nos envolvió, su comportamiento cambió de forma drástica. Se negaron rotundamente a pasar del umbral de la entrada principal, una puerta de madera de roble oscurecida por el tiempo y reforzada con herrajes que parecían garras oxidadas. Por más que les silbé y les ofrecí comida, por más que intenté arrastrarlos suavemente por sus correas. Sus patas se clavaron en el suelo con una fuerza sobrenatural, sus cuerpos comenzaron a temblar con una violencia que hacía que sus dientes castañearan, y un gemido vaco y lastimero brotó de sus gargantas. No era un gruñido de ataque, sino un llanto de terror absoluto. Se quedaron afuera en el patio de piedra, ese espacio frío rodeado de muros altos que atrapaban las sombras, gimiendo con la cola entre las patas y los ojos desorbitados, mirando fijamente hacia las ventanas oscuras del piso superior como si pudieran ver algo que mis ojos humanos ignoraban por completo. El brillo de la luna que empezaba a asomar reveló cómo sus pupilas se dilataban siguiendo un movimiento invisible para mí tras los cristales sucios y empañados de la planta alta. Allí, donde solo debería haber habido polvo y muebles cubiertos por sábanas blancas, ellos percibían una presencia, una silueta o quizás una energía que los paralizaba de miedo. Yo traté de convencerme de que era el agotamiento del viaje, el mal de altura o quizás el rastro de algún animal salvaje que se hubiera colado en la estructura. Pero en el fondo de mi ser, una voz ancestral me advertía que los perros no mienten ante lo desconocido, mientras los dejaba allí, incapaz de obligarlos a entrar. Sentí que la pesadez del ambiente se filtraba por mis poros. El frío ya no era solo una condición climática, era una entidad que me abrazaba con dedos invisibles, dándome la bienvenida a un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido para preservar algo oscuro. Caminé solo por el pasillo principal, escuchando cómo el eco de mis propios pasos era devorado por el adobe de las paredes. La madera bajo mis pies protestaba con cada avance, emitiendo crujidos que sonaban como lamentos de agonía. Cada vez que miraba hacia atrás, el patio de piedra me recordaba mi aislamiento, y la imagen de mis perros estáticos, como estatuas de terror mirando hacia lo alto, se grabó en mi mente como el preludio de una pesadilla. Subí las escaleras con una lámpara en la mano. Sintiendo que el aire se volvía aún más pesado en el interior de la casona, las sombras se alargaban de forma antinatural contra el techo, danzando al ritmo de la llama vacilante. Y una sensación de vértigo me invadió al pensar en la inmensidad de las habitaciones vacías que me rodeaban. Habitaciones que no estaban realmente vacías, sino colmadas de una atmósfera de espera. Busqué mi dormitorio, el único que había sido acondicionado para mi estancia, intentando ignorar la sensación de que 1000 ojos inexistentes seguían mis movimientos desde los rincones donde la luz no llegaba. Me encerré con doble cerrojo, buscando una seguridad ilusoria tras una puerta de madera podrida, mientras afuera el viento de la montaña empezaba a aullar como una manada de lobos hambrientos, golpeando las paredes de adobe con una furia que parecía querer derribar la hacienda para entregarnos al abismo. Me acosté en la cama, envuelto en mantas que olían a humedad y a un tiempo que ya no existía, rogando que el cansancio me venciera antes de que mi imaginación terminara por traicionarme. Pero la montaña tenía otros planes para mí, y el silencio, ese silencio pesado y malintencionado, estaba a punto de romperse de la manera más aterradora posible. Aquella primera noche en la hacienda San Jerónimo no fue simplemente una transición de la luz a la sombra, sino una caída libre hacia un abismo de temperaturas inhumanas que parecían devorar cualquier rastro de calor vital que aún residiera en mis huesos. El frío en las alturas de Huancavelica no es un fenómeno meteorológico común, es una entidad física, una presencia invisible y cortante que se desliza por debajo de las pesadas puertas de madera y a través de las grietas milenarias del adobe para reclamar su dominio absoluto sobre todo lo que respira. Podía ver mi propio aliento suspendido frente a mis ojos, una exhalación blanquecina, densa y casi sólida que se materializaba en la penumbra de la habitación como un fantasma errante. Una estela de mi propia vida que parecía querer escapar de mi cuerpo para unirse a la negrura total que lo rodeaba. Cada bocanada de aire era como tragar fragmentos de cristal molido, una punzada gélida que me recordaba con cada segundo que la atmósfera a esta altitud es un lujo que la montaña solo concede a regañadientes a los que se atreven a profanar su soledad. Me refugié con desesperación bajo las pesadas mantas de lana rústica, cuyo olor a tierra antigua, a polvo acumulado por siglos y a ganado muerto hace décadas se impregnaba en mi piel,
intentando crear un pequeño y patético refugio de calor humano en medio de aquel desierto de piedra helada. La lana era áspera, punzante y casi dolorosa al contacto con mis mejillas entumecidas, pero era el único escudo que poseía contra la voracidad de un invierno andino que aullaba débilmente en el exterior, como un animal herido que busca una entrada a la casa. La oscuridad en ese dormitorio no era la ausencia de luz, era una materia espesa, una neblina de azabache que pesaba sobre mis párpados y que parecía vibrar con una frecuencia baja, una nota sorda que solo el instinto más primario puede detectar. Entonces, el silencio absoluto que debería haber sido el único consuelo del vigía nocturno fue profanado por un sonido que todavía hoy, meses después, resuena en las paredes internas de mi cráneo con una nitidez espantosa y enloquecedora. No fue un estrépito, ni un golpe seco que pudiera atribuirse al asentamiento natural de una construcción tan antigua, sino algo mucho más insidioso, rítmico y calculado. Eran unos rasguños secos, lentos, deliberados, una secuencia de cortes profundos que parecían estar tallando la mismísima estructura de la piedra de la pared. El sonido poseía una cualidad metálica, un chirrido de metal contramineral que me puso en alerta máxima, disparando mis niveles de adrenalina hasta que sentí un sabor metálico en la boca. Era como si algo con garras de hierro, ganchos forcados en las fraguas del mismo infierno, estuviera rascando con una paciencia infinita el otro lado de la pesada pared de piedra de mi dormitorio, buscando un punto débil en la mampostería para entrar a buscarme. Me quedé completamente inmóvil, una estatua de carne trémula atrapada en el sudor frío que empezaba a brotar de mis poros a pesar del clima gélido, con el corazón martilleando contra mis costillas con una violencia tal que temía que el sonido de mis latidos pudiera ser escuchado por lo que sea que estaba afuera. Mis sentidos se agudizaron hasta un punto doloroso, permitiéndome escuchar cómo el sonido se desplazaba con una lentitud tortuosa desde el nivel del suelo, donde los cimientos se hundían en la tierra negra, hacia arriba, subiendo por la verticalidad de la pared con una seguridad que desafiaba la gravedad. No podían ser ratas, me repetía a mí mismo en un mantra desesperado para conservar la cordura, pues el peso de lo que se movía era colosal. Podía sentir la vibración en la estructura. Una masa inmensa que hacía que las vigas de madera de más de 100 años, troncos de árboles ya extintos y endurecidos por el tiempo, protestaran con crujidos que sonaban como huesos rompiéndose bajo una presión que no era humana ni animal conocida. Cada centímetro que esa cosa avanzaba hacia el techo era un golpe directo a mi sistema nervioso. Un recordatorio de que estaba atrapado en una caca de adobe con una entidad que no obedecía las leyes de la naturaleza. El aire de la habitación pareció volverse más denso, más difícil de procesar, como si el oxígeno estuviera siendo consumido por la presencia que escalaba fuera de mi vista pero no de mi oído. El rascado era persistente, una uña metálica que encontraba las imperfecciones de la piedra y las arrancaba con una fuerza bruta contenida. Un sonido de erosión acelerada que llenaba cada rincón de mi mente. De pronto, el rasguño se detuvo con una brusquedad que fue casi más aterradora que el ruido mismo, quedando justo sobre mi cabeza, en el punto exacto donde el muro se encontraba con el entramado de madera del techo. El silencio que siguió fue denso, pesado como una mortaja, roto únicamente por el silbido de mi propia respiración entrecortada que intentaba desesperadamente no hacer ruido. Fue en ese momento de quietud absoluta cuando sentí un goteo helado que caía desde las grietas oscuras del techo, un líquido que no debería estar allí, pues no había llovido en semanas y la nieve aún no se había derretido en las cumbres más altas. La primera gota aterrizó sobre mis sábanas con un sonido sordo. Una mancha de humedad que sentí extenderse como una quemadura de hielo sobre mi pecho. Era un líquido viscoso, de una temperatura tan baja que parecía quemar la tela y mi piel a través de ella, un fluido que traía consigo un aroma sutil pero inconfundible a algo muy antiguo que ha estado encerrado en una tumba húmeda durante siglos. Me quedé mirando hacia arriba, hacia la oscuridad total del techo, donde las vigas crujían bajo el peso de una masa invisible que acechaba en el entretecho de la hacienda. Podía sentir el goteo rítmico volverse más constante, como si algo arriba se estuviera deshaciendo o como si la criatura estuviera salivando ante la proximidad de su presa. Cada gota que caía era un recordatorio de mi vulnerabilidad, una marca de posesión por parte de lo desconocido que se filtraba a través de las grietas de la seguridad que yo creía tener en esa habitación. Mis manos, ocultas bajo las mantas, temblaban tanto que las uñas se clavaban en mis palmas, pero no me atrevía a moverme para encender la vela que descansaba en la mesa de noche,
por temor a que la luz revelara algo que mis ojos no estaban preparados para procesar. La presión sobre las maderas del techo era evidente, un hundimiento ligero pero perceptible de las tablas que sugería una criatura de un tamaño considerable, agazapada justo encima de mi cama, separada de mí solo por unas cuantas maderas podridas y el velo de la noche. El frío se intensificó aún más, si es que eso era posible, y empecé a notar que el goteo no era agua clara, sino algo que dejaba una sensación de pesadez y una mancha oscura que se expandía lentamente sobre la lana de mis mantas, absorbiendo la poca luz que la luna filtraba por las rendijas de las ventanas. El tiempo pareció detenerse. Cada segundo se estiraba como una liga a punto de romperse mientras yo esperaba que las garras de hierro que habían rascado la pared finalmente atravesaran la madera y descendieran hacia mí. La sensación de ser observado era tan fuerte que podía sentir una mirada clavada en mi rostro, una atención malévola que atravesaba la materia sólida y me desnudaba el alma, dejándome expuesto en toda mi fragilidad humana ante la inmensidad de lo paranormal. El sonido de las gotas impactando contra la cama se convirtió en la única medida del tiempo, un metrónomo del horror que marcaba los minutos de una noche que parecía no tener fin. Cada vez que una de esas gotas gélidas tocaba mi cuerpo, un escalofrío eléctrico recorría mi columna vertebral, una advertencia biológica de que estaba en presencia de algo que no pertenecía a este mundo, algo que había despertado de un sueño milenario en las profundidades de la hacienda para reclamar lo que consideraba suyo. Mi mente empezó a divagar hacia las historias que había escuchado en el pueblo antes de subir. Advertencias susurradas por ancianos de rostros surcados por el viento que hablaban de deidades olvidadas y de sombras que habitan en las entrañas de los Andes. Pero ninguna de esas historias se comparaba con la realidad física y visceral de lo que estaba experimentando. Estaba solo, a kilómetros de cualquier ser humano, atrapado en una cama que ahora se sentía como un altar de sacrificio, esperando el próximo movimiento de la entidad que rascaba y goteaba sobre mi existencia. El aire seguía cargado con ese olor nauseabundo que empezaba a crecer, una mezcla de ozono, tierra mocada y algo dulzón que recordaba la descomposición orgánica, un aroma que parecía emanar directamente del fluido que caía del techo. Intenté cerrar los ojos con fuerza, esperando que al abrirlos todo fuera un sueño producto de la falta de oxígeno y el mal de altura, pero el peso sobre las vigas y el frío real de las sábanas empapadas me anclaban a una realidad de la que no había escape posible. La noche se convirtió en un asedio psicológico, una guerra de desgaste contra mis nervios, donde cada pequeño crujido de la casa era interpretado como el avance final de la criatura. El goteo finalmente cesó, dejando tras de sí un silencio aún más opresivo que el anterior, un vacío sonoro que me obligaba a escuchar los latidos de mi propio corazón como si fueran tambores de guerra. Podía sentir cómo la cosa que estaba arriba se movía de nuevo, no con la agresividad de antes, sino con un sigilo que era mucho más inquietante, un desplazamiento fluido y pesado que recorría el techo hacia las esquinas más oscuras del cuarto, donde las sombras se hacían más densas y parecían cobrar vida propia. Estaba claro que esto no era un evento aislado, sino el preludio de algo mucho más grande, una manifestación de la voluntad de la hacienda San Jerónimo por expulsar o consumir al intruso que se había atrevido a buscar refugio en sus entrañas. Con el paso de las horas, la fatiga física empezó a luchar contra el terror paralizante, pero el miedo siempre ganaba, manteniéndome en un estado de vigilia forzada que desgarraba mi cordura. Me preguntaba cuánto tiempo más podría aguantar antes de que mis nervios cedieran por completo, antes de que el grito que tenía atorado en la garganta finalmente escapara y alertara a lo que fuera que estaba allí de que yo ya no era más que una presa asustada. La primera luz del alba parecía una promesa imposible, un concepto lejano en un universo donde solo existía el frío. Los rasguños metálicos y ese goteo gélido que había marcado el inicio de mi descenso a la locura en aquel lugar olvidado por Dios. Las vigas de madera seguían quecándose bajo el peso invisible, y yo seguía allí, bajo mis mantas de lana, esperando que el amanecer trajera consigo la disipación de esas sombras, sin saber que lo que había comenzado esa noche era solo el primer capítulo de una pesadilla que se extendería hacia los días siguientes, afectando no solo mi paz mental, sino también a cada ser vivo que habitaba en los alrededores de esa maldita propiedad andina. Al tercer día el sol no fue más que un recuerdo pálido oculto tras un manto de nubes de color plomo que parecían descender de las cumbres para aplastar los tecados de la hacienda San Jerónimo. El aire se volvió un sudario pesado y cargado de una electricidad estática
que hacía que el vello de mis brazos se erizara sin descanso. Lo que antes era un silencio solemne en las alturas de Huancavelica se transformó en una atmósfera de opresión absoluta, donde cada partícula de oxígeno se sentía contaminada por una presencia invisible pero omnipresente. Las cosas en la propiedad se volvieron insoportables de una manera que la lógica humana no alcanza a procesar. Los animales de la hacienda, que suelen ser pacíficos y que durante décadas se habían adaptado al rigor del clima andino, estaban de pronto poseídos por un terror irracional que les arrebataba la cordura. Las vacas, que usualmente rumiaban con una parsimonia casi religiosa, comenzaron a emitir berreos a mitad de la noche que no se parecían en nada a los sonidos de la naturaleza. Eran alaridos cargados con un tono de angustia existencial tan profundo que me revolvía el estómago y me hacía sentir una náusea física que subía desde mis entrañas hasta mi garganta. El sonido vibraba en las paredes de adobe y parecía emerger no de sus bocas sino de un vacío oscuro que las habitaba por dentro. Pude ver a través de las rendijas de los corrales cómo sus ojos se tornaban en esferas blancas de puro pánico, mientras sus cuerpos se sacudían bajo una fuerza invisible que las obligaba a chocar unas contra otras, hasta que el aire se llenaba del olor acre del estiércol y el sudor frío del miedo. Los caballos en sus establos de madera centenaria reaccionaban con una violencia aún más desgarradora. El estruendo de sus cascos, golpeando las puertas de madera maciza, retumbaba por toda la quebrada como si fueran disparos de artillería en medio de una guerra silenciosa. Golpeaban y pateaban con una furia suicida, hasta que las tablas se astillaban y la sangre comenzaba a brotar de sus patas destrozadas, manchando el suelo de un carmesí brillante que destacaba de forma grotesca bajo la luz de la luna. Era una danza de autodestrucción en la que los animales preferían romperse los huesos antes que permanecer un segundo más en la quietud de ese lugar que parecía estar siendo reclamado por el abismo. El eco de los relinchos de dolor se mezclaba con el crujido de las vigas y el viento que silbaba entre las tecas como si estuviera burlándose de mi desesperación. Busqué frenéticamente a mis perros porque su silencio me aterraba más que cualquier estruendo, y después de recorrer el patio con las manos temblorosas encontré a uno de ellos escondido debajo de una carreta vieja en el galpón de herramientas. El animal que siempre había sido mi sombra y mi valiente guardián no era más que un ovillo de piel y huesos sumido en una agonía mental inexplicable. Tenía los ojos completamente en blanco. Dos orbes de mármol que no reflejaban ninguna chispa de vida o reconocimiento, mientras sufría espasmos violentos en todo el cuerpo que hacían que sus garras rascaran el metal de la carreta con un sonido chirriante que me perforaba los oídos. Una espuma densa y amarillenta brotaba de su boca y se mezclaba con el polvo del suelo, creando un fango de miseria que me partía el alma. Cuando me acerqué para intentar auxiliarlo y puse mi mano sobre su lomo, sentí una descarga de frío que me recorrió toda la columna vertebral. Su piel estaba helada como si la sangre hubiera dejado de circular hacía horas, aunque su corazón latiera a una velocidad frenética que amenazaba con reventarle las costillas. Fue justo en ese momento de vulnerabilidad total cuando el ambiente cambió y la presión atmosférica cayó de golpe como si una campana de vacío se hubiera cerrado sobre la hacienda. Un susurro gélido emergió de las profundidades del pozo de piedra que estaba situado en el centro del patio. Ese pozo cuya profundidad nadie conocía y que se hundía en las raíces mismas de la montaña, era una voz que no parecía tener cuerdas vocales. Una construcción sonora hecha de una mezcla de siseo serpentino y lamento fúnebre que cortaba el aire como una navaja oxidada. La voz pronunciaba mi nombre con una familiaridad espantosa. Cada sílaba estaba cargada de un conocimiento íntimo de mis miedos más profundos. Sentí que la voz no entraba por mis oídos, sino que brotaba desde dentro de mi propio cráneo, resonando en mis huesos y haciendo que mis dientes castañearan de forma incontrolable. El sonido me invitaba a mirar hacia el fondo de la oscuridad del pozo, prometiéndome que allí encontraría el final de mi incertidumbre, pero al mismo tiempo amenazando con devorar lo poco que quedaba de mi voluntad. El susurro se arrastraba por las piedras cubiertas de musgo seco y subía por las paredes del patio como una hiedra invisible que intentaba asfixiarme. El nombre que mis padres me dieron sonaba impuro en esa lengua de ultratumba. Era como si la montaña misma hubiera aprendido mi nombre para usarlo como un anzuelo y arrastrarme hacia un lugar donde la luz no existe. El perro a mis pies soltó un último gemido ahogado y se quedó rígido mientras la voz se hacía más intensa y más demandante.
Podía sentir el aliento de ese susurro en mi nuca, aunque no hubiera nadie detrás de mí. El olor del pozo comenzó a cambiar, pasando de la humedad típica de la tierra a un hedor metálico y rancio que recordaba a las cosas que mueren en la sombra sin que nadie las reclame. Mis pies comenzaron a moverse involuntariamente hacia el brocal de piedra, atraídos por una gravedad malvada que emanaba de la boca del pozo. Cada paso era una batalla interna contra una parálisis que amenazaba con dejarme a merced de lo que sea que estuviera llamando desde abajo. La oscuridad dentro del pozo era absoluta, un negro tan denso que parecía tener masa y volumen, una negrura que devoraba la poca luz ambiental y que se sentía como un ojo gigante observando cada uno de mis movimientos con una paciencia milenaria. El susurro se transformó en una risa ahogada que vibró en el agua estancada a cientos de metros bajo mis pies, y de pronto sentí que el vínculo con la realidad se rompía definitivamente. El mundo exterior, la civilización, la gente de los pueblos cercanos. Todo se sentía como una fantasía lejana, mientras que lo único real era ese agujero en la tierra y la entidad que reclamaba mi presencia. El terror alcanzó un punto de quiebre donde mi sistema nervioso ya no podía procesar más estímulos y mi mente comenzó a fragmentarse bajo la presión del miedo. Necesitaba luz. Necesitaba algo que me devolviera la sensación de control antes de que la oscuridad terminara por succionar mi alma por completo. Recordé que en la cocina de la hacienda había una vieja lámpara de aceite que podía proporcionarme un círculo de seguridad contra lo que estaba ocurriendo, pero para llegar allí tenía que cruzar el patio abierto y entrar en la estructura principal, que ahora se sentía como el estómago de una bestia hambrienta. Las linternas modernas que llevaba conmigo empezaron a parpadear con una agonía eléctrica antes de apagarse todas al mismo tiempo, dejándome sumergido en una penumbra total, donde solo el blanco de los ojos de los animales y el brillo metálico de la sangre me servían de guía. Caminé hacia la cocina con el corazón martilleando contra mis costillas con una fuerza tal que temía que se rompiera. Cada sombra parecía cobrar vida propia y alargarse para tocarme, mientras el frío del ambiente se volvía tan denso que podía sentir cómo se cristalizaba en mis pestañas. Al llegar a la puerta de la cocina, el olor que emanaba del interior me obligó a detenerme en seco. El terror alcanzó su punto de quiebre absoluto en el preciso instante en que la realidad física pareció desmoronarse ante mis propios ojos. Todo sucedió con una brusquedad que me dejó sin aliento. En un segundo mis 3 linternas de alta potencia, esas que yo consideraba infalibles y que emitían un haz de luz blanca y quirúrgica capaz de cortar la niebla más espesa, se apagaron al unísono con un chasquido seco y metálico que resonó en el silencio de la habitación como el disparo de un arma. No hubo un parpadeo previo, no hubo una disminución gradual del flujo de energía que pudiera atribuirse a unas baterías agotadas por el frío. Simplemente la luz fue devorada por una negrura absoluta, una oscuridad que no era solo la ausencia de fotones sino una presencia física, espesa, casi táctil, que se pegó a mi piel como un sudario de brea. Me quedé inmóvil, sintiendo cómo el pánico comenzaba a ramificarse desde mi estómago hacia mis extremidades, mientras mis dedos accionaban frenéticamente los interruptores de plástico una y otra vez, produciendo un sonido rítmico y desesperado que solo servía para acentuar mi desamparo. En medio de aquel vacío visual, mis otros sentidos se agudizaron hasta un grado doloroso, escuchando el latido violento de mi corazón golpeando contra mis costillas como un animal encaulado y el sonido de mi propia respiración, que se volvía cada vez más errática y superficial. Recordé entonces que en la cocina de la hacienda, sobre una repisa de madera carcomida por el tiempo y la humedad, descansaba una vieja lámpara de aceite, una reliquia de latón con el vidrio empañado que el dueño anterior usaba durante los apagones de las tormentas andinas. La sola idea de abandonar la relativa seguridad de mi dormitorio para aventurarme en las tripas de aquella construcción de adobe me provocaba un vértigo insoportable, pero la perspectiva de permanecer ciego en la planta superior, rodeado por paredes que parecían exudar una malevolencia antigua, era todavía peor. Comencé a moverme por puro instinto, extendiendo los brazos frente a mí como un ciego que busca un asidero en un abismo infinito. Mis manos tocaron las paredes de la habitación y el contacto con el adobe frío y rugoso me produjo un escalofrío que me recorrió toda la columna vertebral. Cada paso que daba sobre las maderas del piso provocaba un quejido agónico de la estructura, un crujido seco que se prolongaba en el eco de los techos altos de la hacienda. Al llegar al umbral del pasillo,
Sentí que la temperatura descendía de manera antinatural. No era el frío de la montaña peruana que ya conocía, sino un frío seco, un frío de cripta que parecía querer congelar el flujo mismo de mi sangre. Cruzar aquel corredor fue una odisea de terror psicológico. Cada sombra proyectada por mi memoria parecía cobrar vida. Sentía que a mis espaldas el espacio se cerraba y que las paredes de la hacienda se estrechaban para aplastarme. Fue a mitad del pasillo cuando el ambiente comenzó a volverse denso, casi sólido, como si el aire hubiera sido reemplazado por un fluido invisible y pesado que dificultaba cada uno de mis movimientos. Y entonces, como una bofetada violenta, me golpeó el olor. Era una emanación nauseabunda. Una mezcla pútrida de carne descompuesta que había estado expuesta al sol y luego enterrada en tierra ácida. Un hedor a materia orgánica, podrida entrelazado con el aroma metálico y mineral de la tierra húmeda de un cementerio que ha sido profanado tras décadas de olvido. Mis fosas nasales se inundaron de ese perfume de muerte y sentí una arcada violenta que me obligó a cubrirme la boca con la manga de mi chaqueta mientras mis ojos comenzaban a lagrimear por la intensidad química de aquella putrefacción. Bajé las escaleras de piedra con una lentitud de agonía, sintiendo el tacto gélido de los escalones bajo mis pies. Y cada vez que me acercaba más a la cocina, el olor se volvía más denso, más masticable. Casi podía sentir el sabor de la descomposición en el fondo de mi garganta. Al llegar finalmente a la planta baja, la oscuridad parecía tener una cualidad vibrante, como si miles de insectos invisibles estuvieran rozando las superficies a mi alrededor. Palpé desesperadamente la superficie de la mesa auxiliar hasta que mis dedos dieron con el metal frío de la lámpara de aceite y la caca de cerillas que estaba a su lado. Mis manos temblaban de tal forma que la primera cerilla se quebró inútilmente entre mis dedos. La segunda se encendió pero se apagó casi de inmediato debido al aire gélido que soplaba desde las grietas de las paredes. Finalmente, con un esfuerzo de voluntad sobrehumano, logré encender la mecha. La pequeña flama anaranjada comenzó a crecer, luchando contra la negrura que la rodeaba, proyectando un círculo de luz vacilante y amarillenta que apenas lograba herir la oscuridad absoluta de la estancia. Fue entonces, al girar la esquina del gran mueble de madera donde se guardaban los utensilios, cuando mi mente se fracturó por completo en el rincón más profundo y sombrío de la cocina, donde las sombras parecían amontonarse unas sobre otras desafiando la luz de mi lámpara. Lo vi de frente, una figura alta, desproporcionada y horriblemente deforme, estaba agazapada sobre la mesa de madera maciza donde yo solía desayunar. La visión era tan grotesca que mis pulmones se olvidaron de cómo procesar el aire. El ser estaba encogido en una posición depredadora, ocupando casi toda la superficie del mueble, con una anatomía que desafiaba cualquier ley biológica o lógica humana. Sus extremidades eran excesivamente largas, casi como los apéndices de un arácnido pesadillesco, con codos y rodillas que parecían haberse roto y vuelto a pegar en ángulos imposibles, creando una silueta de puntas óseas y tensiones antinaturales. No tenía ni un rastro de ropa sobre su cuerpo. Su desnudez era una exposición obscena de una piel de un color gris ceniza, una dermis que no se parecía a la piel humana, sino más bien a un pergamino antiguo, seco y translúcido que parecía estar pegado directamente a sus huesos, sin la mediación de músculo o grasa. La luz mortecina de la lámpara de aceite revelaba, con una nitidez espantosa, cada detalle de su estructura ósea, permitiéndome contar cada una de las vértebras de su espalda que sobresalían como una hilera de dientes de sierra bajo la piel tensa. Sus costillas se marcaban con una precisión anatómica macabra, subiendo y bajando con una respiración lenta y húmeda que producía un sonido sibilante en el silencio de la cocina. Sus hombros eran anchos y protuberantes, mientras que su cintura era tan delgada que parecía que el ser podría quebrarse con el menor movimiento. La entidad permanecía inmóvil, fundida con las sombras del rincón. Pero su presencia llenaba toda la habitación con una vibración de malevolencia pura que hacía que los objetos de metal colgados en las paredes vibraran imperceptiblemente. El hedor que antes me había golpeado en el pasillo emanaba de ella con una fuerza renovada. Un vapor invisible de putrefacción que parecía salir de sus poros grises. Me quedé paralizado, con la lámpara temblando violentamente en mi mano, viendo cómo la luz de la llama bailaba sobre aquel cuerpo ceniciento, resaltando la textura rugosa de sus articulaciones desproporcionadas y la longitud imposible de sus dedos, que terminaban en puntas oscuras y desgastadas que se hundían ligeramente en la madera de la mesa. La criatura estaba de espaldas a mí,
pero su columna vertebral se arqueaba de una forma que sugería una tensión muscular extrema. Como un resorte cargado de odio listo para ser liberado en cualquier momento, el silencio se volvió tan profundo que podía escuchar el crujido de la madera bajo el peso muerto de aquel ser. Un sonido seco que me recordaba a los huesos rompiéndose en el invierno de las montañas. Cada segundo que pasaba mi mente intentaba encontrar una explicación racional. Buscaba en los rincones de mi memoria alguna enfermedad o deformidad que pudiera explicar lo que tenía delante. Pero no había nada en la ciencia humana que pudiera describir aquella aberración grisácea que parecía haber sido vomitada por el abismo mismo. La luz de mi lámpara comenzó a parpadear debido a la falta de aire en la habitación, haciendo que las sombras de la criatura se alargaran y se contrajeran en las paredes como si estuviera multiplicándose en la penumbra. Podía ver el rastro de suciedad y tierra de cementerio que cubría sus extremidades, restos de una tumba olvidada que se aferraban a su piel escamosa. Mi instinto me ordenaba correr, me gritaba que saltara por la ventana y me perdiera en la oscuridad de los Andes, pero mis pies estaban clavados al suelo. Fundidos con el terror de aquel encuentro, la atmósfera se volvió tan cargada de estática que el vello de mis brazos se erizó y sentí un sabor metálico a sangre en la base de la lengua, mientras observaba cómo la criatura comenzaba a realizar un movimiento casi imperceptible. Una contracción de los tendones de su cuello que hacía que la piel gris se estirara hasta el punto de la ruptura, revelando la oscuridad que habitaba bajo su superficie. Aquella entidad, que parecía ser una aberración nacida de las pesadillas más profundas y olvidadas de la humanidad, comenzó a girar su cabeza hacia mí con una parsimonia tan calculada que resultaba más aterradora que cualquier movimiento súbito. El sonido que emanaba de su cuello no era un simple crujido biológico. Era una orquesta macabra de huesos fracturándose bajo una presión imposible, un chasquido rítmico, seco y repetitivo, idéntico al de una rama gruesa y vieja de un roble milenario que se quiebra bajo el peso muerto de la nieve en el más crudo y silencioso de los inviernos andinos. Cada milímetro que esa cabeza giraba parecía durar una eternidad suspendida en el tiempo, revelando una anatomía que desafiaba toda lógica de la creación, la piel grisácea y tirante, que recordaba al color de la ceniza volcánica mezclada con el sudor de la agonía. Se retorcía sobre las vértebras prominentes que amenazaban con perforar la superficie de su espalda, y el aire alrededor se volvía tan denso, tan cargado de una electricidad estática y maligna, que mis pulmones luchaban desesperadamente por extraer el oxígeno de una atmósfera saturada de un hedor rancio. Una mezcla nauseabunda de carne podrida que ha permanecido encerrada en una cripta durante siglos y tierra húmeda de cementerio, recién removida cuando finalmente sus facciones quedaron alineadas con mi posición. El terror se transformó en una parálisis gélida que me clavó al suelo de madera carcomida. La criatura no tenía ojos, no había esferas de cristal, ni iris, ni pupilas que reflejaran el tenue y vacilante destello de mi lámpara de aceite. En su lugar solo existían dos cavidades profundas, dos cráteres de una negrura absoluta y perfecta que no solo carecían de luz, sino que parecían succionarla activamente de cada rincón de la estancia. Sentí que esas fosas vacías estaban drenando mi propia fuerza vital, observándome no con la vista humana, sino con un sentido antiguo, primordial y depredador que percibía mi miedo como una vibración física en el aire gélido. Era como asomarse al borde de un precipicio infinito donde no existe el fondo, solo un hambre voraz que ha esperado eras geológicas para ser satisfecha en la soledad absoluta de las montañas de Huancavelica. Esa mirada inexistente quemaba más que el fuego, atravesando mis ojos para escudriñar los secretos más oscuros de mi conciencia, mientras el silencio de la hacienda se volvía un zumbido ensordecedor en mis oídos de pronto. Su boca empezó a abrirse, pero no de la forma en que lo haría cualquier ser vivo conocido por la ciencia o la razón. La mandíbula se desencajó con un estruendo húmedo y fibroso, descendiendo más y más en una deformidad grotesca que parecía no tener límites, sobrepasando la barbilla y extendiéndose hacia abajo de forma antinatural hasta llegar casi a la altura de su pecho huesudo, revelando un interior cavernoso y oscuro donde filas irregulares de dientes negros, afilados como astillas de obsidiana y cubiertos de una pátina de bilis oscura, se amontonaban en un orden caótico y amenazante. Antes de que mi cerebro pudiera procesar la visión de aquel abismo dentado, un alarido agudo, punzante e inhumano brotó de sus entrañas. Una frecuencia tan alta y cargada de una malevolencia pura que sentí como la médula espinal se me congelaba de inmediato.
El sonido vibró en cada átomo de mi cuerpo, enturbiando mi vista con manchas rocas y haciendo que la lámpara en mi mano temblara violentamente mientras el grito resonaba en las paredes de adobe como el lamento de 1000 almas condenadas al olvido eterno en las cumbres más altas de los Andes. Era un grito que no pedía nada, que no comunicaba nada más que la promesa de una aniquilación total y absoluta, el instinto primario de supervivencia, ese que duerme en el rincón más primitivo del cerebro humano. Se despertó con una fuerza violenta y eléctrica que rompió mi parálisis. Solté la lámpara sin importarme que el aceite ardiente pudiera iniciar un incendio en aquella estructura de madera seca y salí corriendo de esa cocina como si mi alma misma dependiera de cada zancada. Mis pies apenas tocaban el suelo mientras atravesaba el pasillo envuelto en una oscuridad que ahora se sentía física, una masa pegajosa que intentaba frenar mi huida. Al llegar a la ventana de la sala, no me detuve a medir las consecuencias, no pensé en la altura ni en las piedras afiladas que me esperaban afuera en el patio. Simplemente cerré los ojos y me lancé a través del cristal y el marco de madera vieja. El sonido de los vidrios rompiéndose fue un eco lejano comparado con los latidos de mi corazón. Sentí el aire helado de la noche golpearme el rostro como una bofetada de realidad mientras mi cuerpo impactaba contra el suelo pedregoso. Pero el dolor lacerante en mis rodillas y palmas no fue suficiente para detenerme. Me puse en pie de un salto impulsado por la adrenalina pura y comencé a correr desesperadamente hacia la inmensidad sombría y hostil de la montaña a mis espaldas. La hacienda San Jerónimo se alzaba como una tumba de adobe bajo la luz pálida de una luna que parecía querer ocultarse tras las nubes. El terreno era una trampa mortal de rocas sueltas, ichu seco y grietas invisibles. Pero el miedo me otorgaba una agilidad que nunca supe que poseía. Detrás de mí escuchaba el horror persiguiéndome. No era un sonido de pasos humanos, eran golpes pesados, rítmicos y brutales contra la tierra firme, acompañados por el silbido del viento cortado por esas extremidades excesivamente largas que se movían con la eficiencia de una araña gigante. En varias ocasiones, sentí como unas garras gélidas rozaban el aire justo detrás de mi espalda, a escasos centímetros de mi ropa, como si la criatura estuviera jugando conmigo, disfrutando de mi pánico antes de cerrar sus fauces definitivas. Cada vez que mis pulmones ardían y mi garganta se cerraba por el aire ralo y frío de la altura, el recuerdo de esos dientes negros y las cavidades vacías me impulsaba a seguir adelante, subiendo pendientes escarpadas y bordeando precipicios infinitos en una huida ciega donde el único objetivo era poner distancia entre esa entidad y mi existencia. Corrí durante lo que parecieron horas, con el eco de sus pasos resonando en mi nuca y el miedo de que, al mirar atrás, vería esa figura grisácea ganando terreno con cada zancada deforme. No me detuve cuando mis pies empezaron a sangrar ni cuando el frío entumeció mis manos hasta perder la sensibilidad. Solo cuando el sol comenzó a teñir de un naranja sangriento las cumbres más lejanas de Huancavelica y encontré el rastro de la carretera de tierra, me permití colapsar, exhausto y temblando. Nunca regresé a la hacienda por mis pertenencias. Dejé atrás mi ropa, mis herramientas y una parte fundamental de mi cordura en aquellas estancias malditas que ahora pertenecen al olvido. Hoy, a cientos de kilómetros de distancia y tras haber pasado años tratando de convencer a mi mente de que todo fue una alucinación causada por la soledad, el agotamiento y la falta de oxígeno, el terror persiste con la misma intensidad que aquella noche de invierno andino. Porque cuando el silencio de mi habitación actual se vuelve demasiado profundo y las sombras en las esquinas parecen estirarse con una intención propia, puedo sentir esa mirada inexistente acechándome desde la oscuridad absoluta, el recuerdo del crujido rítmico de sus huesos y el eco vibrante de su alarido habitan permanentemente en los rincones más oscuros de mi memoria, recordándome cada noche que hay entidades en las montañas que no pertenecen a este mundo, cosas antiguas que no conocen la piedad y que, una vez que han ficado sus cuencas vacías en ti, nunca dejan de buscarte en el silencio infinito de la noche, esperando el momento exacto en que bajes la guardia para reclamar lo que queda de tu espíritu. Muchas gracias por haberme acompañado con su aliento contenido hasta el amargo final de este inquietante e increíblemente gélido relato. Si estas palabras han logrado erizar su piel como un viento de tumba, o si la historia les ha causado pesadillas que parecen cobrar vida en la oscuridad más densa de su propia habitación, por favor,
brinden su apoyo vital a nuestro canal con su pulgar arriba. Suscríbanse ahora mismo para que nuestra leal comunidad de amantes de lo paranormal siga expandiéndose como una mancha de aceite negro que lo cubre todo, día tras día. Me interesa saber qué late en sus mentes inquietas. Dejen su comentario detallando con precisión qué habrían hecho ustedes si se encontraran completamente solos y desamparados bajo el peso de esa hacienda maldita en las alturas de Huancavelica. No olviden enviar sus propios relatos personales para que el mundo conozca el horror que se oculta tras el velo de lo cotidiano, pues son sus experiencias más oscuras las que alimentan y dan vida a este abismo insaciable que nos devora. Les deseo una noche de paz absoluta, siempre y cuando el silencio opresivo de sus casas se los permita y no oculte el aliento de algo que los observa sin ojos desde el rincón de su alcoba. Hasta nuestro próximo encuentro en las sombras de la noche.